tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Todo al alcance de sus ojos en el manejo clínico de la miopía. Pues nos encontramos con Javier Celis, es un optómetra que practica la optometría en su consultorio privado, tiene un manejo muy clínico. Recientemente lo tuvimos en Franja 2023 en el simposio Controversias en el manejo de la miopía. Y bueno, pues qué bueno poder conversar con él acerca de cuál es esa percepción que él tiene ahora, después de todo lo que hemos visto, repasado, estudiado y empezamos a tratar acerca de la miopía. Así que le doy una bienvenida al doctor Javier Celis, que tiene su práctica clínica en Bogotá. Maestro, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, doctor Celis. Bueno, hablemos un poco de cómo percibe, cuál es esa percepción en este instante de la miopía. ¿Cómo la ve? Mira, la veo desde múltiples ámbitos. En mi parte profesional, como lo he socializado con muchos otros colegas, pienso que la miopía siempre ha existido, pero nosotros como profesionales en este momento estamos teniendo una responsabilidad enorme en el manejo que le podamos llegar a brindar a todos los pacientes que estamos viendo en la actualidad. Yo recuerdo mucho este diálogo que lo tuve recientemente y yo preguntaba a un auditorio y les preguntaba cómo estábamos manejando la miopía hace 15 o hace 20 años, Javier. ¿De acuerdo? ¿Cómo estábamos dándole ese tipo de manejo a ese tipo de pacientes que nos llegaban con determinadas fórmulas y eran dar las mismas graduaciones con un lente esférico o una lente de contacto esférica? Y de hecho, pues ya tener la resolución del Consejo Mundial de Optometría, donde nos invita a todos los profesionales de la salud a identificar, a mitigar, pero también a tratar la miopía en todas las esferas que incluye sus tratamientos ópticos, con ortoqueratología, con los tratamientos dual focus, pero también farmacológicos. Entonces, los cambios los cambios en las partes visuales medioambientales. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades importantes donde diariamente vemos pacientes con miopía, todos los días tenemos pacientes en consulta con miopía y es abordarlos de una manera pues obviamente mucho más clínica como estamos necesitando dar ese abordaje clínico en la actualidad, ¿verdad? Doctor Celis, usted habla acerca de esa responsabilidad que tenemos en la miopía y también hace una comparación con el pasado, pues que finalmente desde hace muchos años venimos corrigiendo la miopía. ¿Cuál es ese temor? ¿Por qué tenemos que mirarla diferente? Y la mirada significa también cómo tenemos que evaluarla. ¿Qué es lo que le preocupa en términos de la responsabilidad que hay que llamar a los profesionales de la visión sobre ese manejo de la miopía? Esta pregunta me encanta, pero también es como, digamos, quiero entrar a evaluar esto. Mira, creo que todos nosotros como profesionales hemos visto pacientes con menos 30, con menos 20, con menos 15, todos. Y acerca de ello es identificar cómo está ese polo posterior de un paciente con esa cantidad de formulación, Javier. Esos cambios anatómicos que tienen las retinas. Y digamos que hace tiempo o tiempo atrás, digamos nosotros los profesionales de la salud visual como optómetras, no teníamos ese hábito de mandar una biometría óptica, ¿verdad? De conocer cuánto tenía la longitud axial de un paciente. De pronto de explorar un poquito más a fondo con fotografías digitales de sus retinas e ir comparando eso con el pasar del tiempo. Digo que es muy lamentable ver en la actualidad pacientes que no se les dio algún tipo de manejo en esa época y han tenido en estos momentos o desprendimientos de retina o cambios en su polo posterior, ¿verdad? Glaucomas y desafortunadamente limitaciones visuales severas. Es decir, tenemos en nuestras manos un alto grado de responsabilidad con la ceguera visual, con la ceguera evitable, perdón, ¿verdad? Entonces, digamos que es el ámbito de la responsabilidad que todos llegamos a tener frente a los pacientes que estamos viendo ahora para su futuro, ¿verdad? Para Doctor evitarles y Celis, prevenir alteraciones en su futuro. déjame entender mejor en términos prácticos qué es lo que nos encanta. Hoy en día, cuando llega un paciente miope, no importa en qué cifra,
quizás tampoco en qué edad, pues la preocupación mayor está entre más jóvenes, hay más preocupación. ¿Cómo hace usted esa consulta hoy que no hacía hace, no sé, 10 años? Y que usted es muy joven de todas formas, pero déjenos entender de manera práctica usted cómo revisa ese paciente que llegó y usted dice, este es un miope, así sea bajito. Es una excelente pregunta también. Digamos que la consulta integral de optometría sigue siendo la misma, ¿verdad? Se evalúan todos los parámetros, pero una vez ya tenemos nuestros diagnósticos precisos, donde ya tenemos su cifra, por ejemplo, de la corrección óptica, lo primero que realizo también es una remisión, porque yo no tengo una regla biométrica, pero sí nosotros también como profesionales debemos entender que en las ciudades existen lugares donde podemos remitir a nuestros pacientes para que realicemos este tipo de medidas de la longitud axial. Realizo ese tipo de solicitud de examen, realizo dilatación pupilar, en lo posible casi siempre tomo o realizo fotografías del polo posterior, ¿de acuerdo? Y dependiendo del caso, Javier, también me encanta mucho trabajar, obviamente cuando veo algún tipo de alteración, en la interconsulta con oftalmología, ¿verdad? Entonces, pienso que la consulta sí la cambié, la modifiqué, pero más para llegar a un tema más profundo y no quedarme simplemente como en la receta óptica, que tengo que decirlo, lo hice así por mucho tiempo. Esa Y receta, eso, esa receta óptica sí, es clave, ¿no? total. Quizás antes de remisiones, maestro, usted se asegura que ese valor cuántico sea el que corresponde. ¿Está dilatando a todos los pacientes? ¿Qué tipo de dilatación o de relajación de acomodación realiza para A mí obtener esa cifra? ¿Qué criterio maneja para lograr esa me, cifra que le dé confianza? me gusta mucho utilizar la tropicamida, ¿de acuerdo? Y esa parte que tú me dices, si dilato a todos los pacientes, sí, Javier, cuando tengo pacientes y sobre todo si son pacientes miopes en la etapa de infancia con más veras, muchas veces la socializo con oftalmopediatría, pero ya como me corresponde ya llegar al valor, a la cifra que tú me estás diciendo, ese equivalente esférico refractivo, sí es importantísimo llegar a realizar obviamente el efecto bajo de dilatación pupilar. Digamos que tener en cuenta que esa es una de los componentes que nos influye muchísimo en el manejo del control de la miopía, retardar que esa cifra nos crezca, pero también es comparar aquella longitud axial, Javier. Entonces, digamos que es ese complemento entre las dos, donde más abordo yo el manejo integral de la miopía. Doctor Celis, hay una preocupación muy evidente, muy manifiesta en la interpretación de esa miopía, ¿no? Porque Ujú, muchos profesionales hablan que son pseudomiopías. ujú. Y quiero preguntarle, cuando usted hace ese manejo con la tropicamida, ¿cuántos pacientes mantienen su miopía y cuántos ya, cuando usted hace ese relajamiento, desaparece? ¿Qué ha encontrado en esas pseudomiopías y en las miopías reales? Digamos, Javier, que en aquellas miopías cuando están, digamos, en estadios bajos, por ejemplo, menos 0,50 o menos 0,75 me baja, pero digamos que no la elimina en algunos casos. Estoy encontrando unas diferencias entre un 0,75, un 0,50, en algunos casos hasta una dioptría, y en algunos pacientes sí los noto, obviamente cuando son muy digitales, tienen unas actividades de visión próxima demasiado fuertes y su amplitud de acomodación en visión próxima está muy estimulada. Entonces, digamos que bajar o tratar de eliminar una miopía o un valor esférico con la tropicamida hasta el momento, a mí en mi práctica clínica no la he tenido. Es decir, sí hay unas variaciones, sí las anoto, pero siempre se me conserva el paciente miope. Ujú. Muy bien, maestro, muy bien. Vamos en el diagnóstico. Luego usted nos manda y dice, vamos a hacer una biometría, tomo más fotografías de polo posterior, quiero garantizar que Ujú. todo está bien. ¿Qué está encontrando en esas biometrías, doctor Celis? ¿Está encontrando ojos más largos? ¿Qué está sucediendo? Sí, sí, por ejemplo, en lo que más encuentro, obviamente son medidas de la longitud axial que corresponden a tamaños de pronto de un niño más grande, ¿verdad? O sea, son medidas más altas. Digamos que en las fotografías del polo posterior me gusta mucho mandarlas a que las tomemos y tenemos el archivo y casi a todos mis pacientes
les suelo decir y recomendar que vamos a armar una carpeta de manejo y control de la miopía. Es decir, tener como un seguimiento como lo haría cualquier otra profesión con sus tratamientos, qué sé yo, de reumatología, etcétera, pero en este tipo para tener una escala en el tiempo e ir llegando a mirar qué tenemos y qué valores estamos encontrando en las comparaciones. Pienso que lo que no se mide, pues no vamos a saber qué tenemos. Afortunadamente en las fotografías de retina, obviamente sí nos hemos encontrado desafortunadamente con unas alteraciones que, siento decirlo, han sido muy, muy serias, pero afortunadamente son muy poco ese tipo de porcentaje, pero en el común afortunadamente no hemos encontrado cambios tan significativos, afortunadamente asociados a las altas miopías por la edad del paciente. Lo que es clave ir entendiendo el por qué. Como ahorita en este momento no existen cambios en cambio retinal, ir evaluando periódicamente cómo va a estar estos ojos que estamos viendo ya a los 7 años cuando tenga 15 o cuando tenga 20, ¿verdad? Y también, obviamente, cuando llegue el momento, si llegamos a tomar una decisión quirúrgica, pues que estemos, obviamente, hablando en un ojo anatómicamente sano. Doctor Celis, manda la biometría, llega el dato y se va encontrando que sí, que ese ojito es un poco más grande, que corresponde como si fuera un ojo de una persona mayor, que Sí, no señor. corresponde a la edad del paciente. Manda la fotografía y nos dice si empiezo a cambiar, a ver cambios. ¿En qué se fija, doctor Celis? Ya se da cuenta que sí, el eje anteroposterior está un poco más largo, más amplio. Y dice la foto. Cuando ve la foto, ¿qué es lo que le preocupa en esa foto? ¿En dónde se enfoca enseguida y cómo empieza a hacer esa exploración? Por ejemplo, es muy importante, sobre todo en ver que las partes maculares no vayan a tener bajos brillos foveales, que no vayamos a tener de pronto unas retinas que se aprecien, que puedan estar delgadas y que obviamente también la relación de copa-disco pues no vaya a tener algún tipo de alteración, ¿verdad? En el tema de la longitud axial, Javier, me interesa mucho, obviamente, que esté lo más corta posible. Y es clave ahí cuando estamos en el diálogo con los padres, es explicarles qué ocurre cuando la longitud axial pues empieza a aumentar su longitud. Y explicarles eso, decirles y enfatizarles que de pronto entre menos longitud axial tenga, pues vamos a tener menos riesgos de que aumente las miopías y que también tengamos menos riesgos de cambios anatómicos en el polo posterior, pues es mejor, ¿verdad? Entonces, digamos, me fijo mucho en eso para darles, obviamente, a los padres la educación que necesito para que de pronto entendamos que darle el manejo a la miopía es algo que es serio, es algo que debemos darle un tipo de responsabilidad que es muy, muy completa. Y obviamente les entro a explicar, obviamente, qué alternativas podemos encontrar hoy día para que podamos ralentizar ese tipo de progresión. De acuerdo, doctor Celis. El tema cobra mucho interés porque pues es llevarlo muy a la práctica. Usted manda la biometría, le dice, este ojito está más largo, tiene más longitud de lo normal. Usted automáticamente, maestro, dice, carambas, aquí hay una probabilidad de seguir creciendo. Ya Sí. lo está haciendo, ya podría crecer y ya sabemos con que crezca unas milésimas de milímetro, empieza a generar más dioptrías y eso le genera preocupación. Automáticamente habla con los papás y les dice, chicos, tengo que entrar en un control permanente y empezar a actuar. Entonces, en ese momento, maestro, en su cabeza, ¿qué aparece? El lente de contacto blando, el lente de ortoqueratología, el lente oftálmico, la tropicamida combinada en su porcentaje, todo lo demás. ¿Qué aparece? Usted dice, carambas, tengo que entrar en acción. Cuéntenos un poquito qué pasa por esa mente. En mi mente pasa que todo tratamiento es único, Javier, y esto es clave. Cada caso y cada niño se maneja de manera individual. Entonces, es ir abordando todo integralmente frente a qué persona estamos hablando. Es decir, poner a dormir a un niño que es hiperactivo, que se mueve mucho en las noches, que no de pronto tiene una posición de mucha quietud al dormir, pues empieza uno a descartar un cierto tratamiento de ortoqueratología, ¿verdad? De pronto la edad de un niño, de pronto me sesga un poquito para el tema de la atropina. Entonces uno va a ir viendo cómo va ese tipo de perfil para determinado paciente. Aquí me detengo un poco porque es que hablar con el papá y la educación de los padres
fácilmente a uno se le puede ir 20 minutos o una media hora. Es una consulta que no debe ser rápida. Es una educación que uno tiene que explicar aquellos riesgos, aquellos beneficios, qué cambios son los que vamos a esperar. Jamás comprometo, obviamente, en que voy a detener la miopía por completo y va a ser un tratamiento mágico que va a detenerla o que se va a eliminar. No, pero que sí vamos a actuar entre todos, entre ellos que realicen las recomendaciones, adapten su tratamiento óptico que deseemos hacer y en los controles, lo que te estaba diciendo hace un momento, para repetir nuevamente ciertos exámenes que van a ser necesarios para algunos más frecuentes que otros, pero para llegar a comparar muchas veces en qué norte está el tratamiento óptico que estemos deseando hacer o el De acuerdo. farmacológico. Tiene que personalizarlo y tiene todo el sentido. Maestro, Claro. ¿ha encontrado cada vez más casos de miopía? ¿Está preocupado por la cantidad? Mira que es curioso porque yo en este momento puedo decirte que sí, es decir, sí, pero también tengo que decirte que en el pasado también uno decía los miopes, ¿verdad? Sino que ahora es como enfocarse uno en ese tipo de situaciones, mira uno esta perspectiva con otros ojos y uno dice, carambas, todo ha evolucionado tanto, Javier. Si yo me pongo a pensar los lentes de apoyo escleral, por ejemplo, que son maravillosos, la adaptación que hay especiales para tratamientos de queratocono, la miopía también ahora tiene diseños específicos para lo mismo. Y qué buena hora que todo esto ha aparecido, que nosotros como profesionales tenemos esta gran ventana de oportunidad para darle este tipo de tratamiento a cada individuo, a cada paciente y que sea cumplido para, obviamente, digo, prevenir de alguna manera cualquier tipo de alteración que juegue y que tenga algún tipo de riesgo para la vida adulta de ese paciente en su salud ocular allí. De acuerdo. Una Doctor Celis, labor usted muy me bonita. permite abrir la siguiente pregunta con ese comentario. Estamos enfocados en los niños, nos preocupa su futuro y ese crecimiento de su globo ocular en conjunto con todo su organismo. Pero también tenemos adultos jóvenes, adultos que todo el tiempo están trabajando frente a pantallas, vivimos encerrados y tenemos un mundo más de visión próxima que lejana, en fin. Estamos encontrando también más adultos miopes y Sí. no que sea ocasionado por un exceso de acomodación. Digamos que en este caso sí. También yo he encontrado también pacientes miopes que al sol de hoy te digo, Javier, digo, he encontrado miopías en pacientes adultos que uno dice, ¿cómo me hubiera gustado encontrar a este paciente en otra época y haberle dado el tratamiento que hoy día existe? No estaríamos en estas miopías que tenemos ahorita, dependiendo la edad, es decir, pacientes de 30, 20 años más adelante, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, sí, se han encontrado y se siguen encontrando. Y Maestro, ahora, pero quizá se ha desarrollado algún tipo de miopía en el adulto, no que venga de chiquito y más, sino que haya empezado a presentar esos cambios por esa misma exigencia que se le hace al cerebro de poner imágenes en visión próxima allí. Porque, yo sí las he encontrado y he visto mucho paciente que viene con los síntomas y ya te dice, de hecho, tú lo sientas, le dice, antes yo veía ya de lejos y ahora ya no veo. claro, Y ya viene inclusive con sus síntomas y uno refracta y efectivamente ya tiene miopías, ¿de acuerdo? Me ha pasado con pacientes también que venían con formulaciones de pronto más bajas y tampoco es que hayan tenido cambios muy significativos, pero que ya causan ese tipo de sintomatologías. ¿Mm? Entonces, wow. digamos que frente al cambio acomodativo, yo pienso que sí tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Y a la actividad digital que estamos teniendo en este momento también, ¿Mm? Pero que de pronto yo esté encontrando en este sentido pacientes adultos que se les haya incrementado su miopía, digamos que las he tenido más bien estables, Ok, no, muy bien. no me han variado tanto. De acuerdo. Y tiene que ver mucho también con la necesidad, de la distancia que trabajan, en fin. Sí, Seguramente el cerebro se va adaptando y como pasa con los niños, podría llegar a pasar con el ojo del adulto, como pasa en el organismo cuando hacemos repetidas y repetidas acciones que se va cambiando la fisiología, la anatomía del cuerpo. sí, señor. Maestro, pues muy interesante. Vamos a seguir hablando de miopía porque pues hay una gran preocupación mundial, la ciencia, la industria, a pesar que hace más de 20 años se viene haciendo ese seguimiento, pues ahora es que hay como una atención muy fuerte sobre cómo esto ha impactado millones de personas en el mundo entero. Por fortuna, por ahora en América Latina no tanto, pero pues vale la pena este tipo de concientización para no llegar a las cifras que hay en el mundo entero. Ojalá
doctor Celis, cada vez más profesionales de la visión de América Latina estén manejando esta interpretación de la miopía de hoy en día para el buen futuro de nuestros niños y de nuestros pacientes en general. Así que gracias por estar aquí en Salud Visual hoy. Gracias a ti, Javier, por haberme invitado y ojalá podamos conversar más adelante nuevamente. Claro que sí, bienvenidos, será un gusto. Y ustedes, amigos en América Latina, es un placer compartir con ustedes y nos vemos en el próximo programa de Salud Visual. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.